Buenos días con todos. Siguiendo con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de Inteligencia Comercial, el día de hoy vamos a continuar con esta secuencia temática dentro de la unidad número 7. Vamos a hablar hoy día acerca de la competitividad en los mercados internacionales. Como les explicaba el día de ayer, en la última conferencia, vamos a trabajar ya netamente en lo que es evaluación de mercados. Sin embargo, tenemos que revisar, y en esta unidad número 6, que es lo que hemos venido haciendo, tenemos que trabajar en revisar la cantidad de variables y la cantidad de criterios que pueden existir dentro de distintos índices que nos permitan hacer la elección más óptima de los posibles mercados de exportación a nivel de demanda potencial. Recordemos que parte de inteligencia comercial, uno de los eslabones importantes para hacer inteligencia comercial es la investigación de mercados. CAMEX tiene un curso de investigación de mercados, he estado viendo varias de sus conferencias, entonces el camino que está marcando el curso de investigación de mercados está muy bien. A nivel de demanda potencial, que es lo que también vamos a hacer nosotros en un primer momento. Pero inteligencia comercial va mucho más allá de eso y lo que pretendemos hacer es marcar la pauta para poder llegar a un nicho de mercado, a una segmentación de mercado específica que nos permita tomar acciones y realizar estrategias adecuadas, propiamente dichas, para ese sector, ese público al que queremos captar. Ya en este camino, estamos en la unidad número 7, próximos a acabar, nos queda una sola unidad. Ya tenemos determinados muchos factores, tenemos determinadas muchas estrategias y muchas pautas para poder emitir adecuadamente este informe de inteligencia comercial como entregable final del curso. Y la idea es que trabajemos todos juntos, no solamente quedemos en un mero cumplimiento de llevar un curso, sino que extraigamos la mayor cantidad de tips, la mayor cantidad de base conceptual, base estadística que nos permita tomar decisiones. La inteligencia comercial es transversal. Entonces, todas las áreas que están involucradas en la parte de comercialización, ya sea finanzas o marketing, logística, comercio exterior, tienen que tomar esa información adecuada y ponerla al servicio de la empresa. Y si estamos en un proyecto de comercialización, perdón, interna, familiar, entre amigos, de igual manera, ¿no? Mostrar a la mesa estas conclusiones finales con respecto a uno o tal cual mercado, pero también al nicho y a las características. Ya debemos tener un lienzo de el futuro cliente consumidor de mi producto, con ciertas características, sexo, intervalos de edades, niveles económicos, núcleos familiares, personalidades, comportamientos, que nos permitan dar y conocer a ese cliente al que quiero captar. Cuando desarrollamos la conferencia de demanda, pudimos llegar a una demanda potencial, interna, aparente, de un posible mercado, pero también trabajamos en lo que es una demanda insatisfecha y en la que nos dirigimos específicamente a ese sector, a ese nicho que queremos captar. Si bien están trabajando a nivel local, comercialización dentro del país, también es permitido que la inteligencia comercial nos brinde esas herramientas para tomar la toma de decisiones. Seas exportador, seas importador, estés dentro de la parte de intermediación comercial, si producto es no tradicional, si producto es tradicional, con valor agregado, de alimentos, prenda de vestir. En verdad, inteligencia comercial nos va a permitir en todos los escenarios desarrollarnos de una manera adecuada. Lo principal es que extraigamos la información, la homologación y la evaluación de los mercados y del público objetivo, del target objective al que queremos llegar. Y sin duda, cuando me refería al tema del lienzo, que ustedes ya tienen que tenerlo desarrollado en sus casas, en sus cuadernos, en sus notas, si nos han seguido durante el curso, es fundamental porque la próxima unidad, que es la unidad 8, la unidad final, vamos a trabajar muchísimo en lo que es metodologías ágiles. Vamos a comenzar ya
a darle el último soporte al informe de inteligencia comercial, pero desde la mira de marketing y de la mira de innovación. Actualmente ya existen departamentos de innovación. Entonces, vamos a extraer dos metodologías ágiles, las más importantes, y después vamos a aterrizar en ciertos documentos promocionales que nos permitan también no solo participar en ferias, en misiones comerciales, sino también comenzar a identificar clientes potenciales a través de redes sociales, comunidades, básicamente el internet y todo eso. Entonces, para poder llegar a ese punto del informe de inteligencia comercial, lo que nosotros necesitamos es ya hacer una selección de mercado. Vamos a llegar a hacerlo, vamos a revisar los criterios y vamos a presentar el entregable para cada una de las conferencias, como siempre lo hacemos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la competitividad de los mercados internacionales. Nosotros tenemos una terna, eso ustedes lo saben, lo vimos el día de ayer, y lo venimos trabajando ya hace semanas con las conferencias. Nosotros tenemos una terna, y esta terna, valga la redundancia, de 3 posibles mercados de exportación de mi producto, que fueron adquiridas, fueron estudiadas a través de distintas plataformas o a través de distintas estrategias, ¿no? Pueden ser los 3 principales destinos peruanos de exportación, pueden ser los 3 principales mercados consumidores a nivel per cápita de mi producto, pueden ser los principales importadores a nivel mundial, trabajando con plataformas internacionales, etcétera. Lo principal es que tengamos esta terna en la cual nosotros nos concentremos. Y ahora, de esos 3 mercados de los cuales estamos hablando, que el día de ayer aplicamos el índice de atracción del mercado, mi producto, ¿en cuál de este mercado es más atractivo? Esa era la pregunta. De mi terna, ¿en qué país mi producto es más atractivo? Pues ahora la pregunta cambia. De esta terna, de esos 3 mercados, ¿cuál de ellos mi producto es más competitivo? Porque vamos a hablar acerca de la competitividad de mercados internacionales, y lo cual tenemos una competencia. Tenemos una alta competencia no solo nacional, sino también internacional. Imaginemos que nuestro proyecto sea exportación de mangos o de paltas, y uno de los principales competidores es el país de México. Entonces, tenemos que ver que de mi terna, elegir un país el cual yo sea más competitivo, por distintas variables que la vamos a ir revisando el día de hoy. Puede ser que tengo menos competencia. Si mi terna de países es Turquía, México y Estados Unidos, de repente Turquía es más competitivo mi producto porque no hay mucha competencia, porque mi producto es más barato, porque tengo las certificaciones que no tienen los otros, porque tengo un tratado de libre comercio, por darles un ejemplo, ¿no? Nosotros sabemos que todavía no entra en vigencia, sigue en negociación el tratado de libre comercio que tiene Perú, está en camino con el país turco. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener mucha información que revisar. No es muy complicado, sin duda, pero sin embargo, toma un poco más de análisis que el índice de atracción. Este índice de competitividad, si bien tiene el mismo objeto, sin duda, cómo me veo yo puedo competir en estos mercados y en cuál de estos 3 mercados, en cuál de esa terna yo finalmente puedo competir, pero también en cuál puedo ganar. Porque lo principal no es entrar a competir, sino saber que tenemos el expertise y también tener las herramientas para poder competir. Y si no las tenemos, identificarlas, porque la idea, al tenerlas identificadas, nos va a permitir lo siguiente, nos va a permitir que nosotros tomemos acciones correctivas. Esto lo vengo mencionando ya hace mucho tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de que yo quiero entrar al mercado, a un mercado A, y tengo 2 competidores a nivel mundial, pero ellos tienen un producto convencional, me voy para un producto orgánico. Si ellos tienen un producto orgánico también, me voy por certificaciones. Si ellos cuentan con diversas certificaciones, me enfoco en la parte de servicio al cliente, acompañamiento de las exportaciones, acompañamiento o valores y atributos intangibles a mi producto, independientemente si este sea un producto industrial, con valor o sin valor agregado. Lo principal es que identifiquemos y sepamos en qué lugar, en qué escenario nos encontremos. De eso se trata el día de hoy. ¿Qué tan competitivo puedo ser yo en estos 3 posibles mercados destino de mi producto?
Así que vamos a empezar a trabajar ya. Vamos a comenzar viendo a qué factores nos referimos. Ustedes, el día de ayer que nos acompañaron en la conferencia del índice de atracción, y la pregunta era, efectivamente, ¿cuál de estos 3 países me ve más atractivo? ¿Me ve más atractivo mi producto, mi plan, mi propuesta? Pues ahora a ver, ¿cuál de estos 3 países yo puedo hacer competitivo? Y para eso tenemos que tener ciertos factores, los cuales están compuestos pues, también por una relación de variables y criterios de evaluación que nosotros tenemos que extraer. Pero tal como lo expliqué el día de ayer, nosotros tenemos que elegir esas variables, elegir esos criterios de evaluación según sea mi proyecto, según sea mi producto, según sea mi objetivo. Que recordemos, el tipo de producto puede ser consumo, un producto de consumo, un producto industrial, de consumo masivo, puede ser selectivo. Tienes que identificar la categoría, el sector al que te quieras dirigir, porque de eso va a depender qué tan competitivo puede ser. Y también tiene mucho que ver para poder elegir las variables adecuadas dentro de cada uno de estos factores, porque esas variables van a sufrir una evaluación. De estos 3 países van a sufrir una evaluación. Y la idea central es que tomemos las decisiones más certeras. En el camino, cuando comencemos a revisar el día de hoy ciertas variables, vamos a comenzar a detenernos también en cuáles son esas plataformas internacionales o plataformas nacionales de las cuales yo puedo extraer cierta información para hacer mi evaluación de criterios de mercados. Y eso, sin duda, lo hemos revisado, pero sin embargo vamos a hacer un recordaris. Vamos a recordar en el transcurso de la conferencia cuáles son esas plataformas. Muy bien. Ahora, tenemos estos factores propiamente dichos, los cuales están conformados por sus variables y los cuales nosotros tenemos que revisar para elegir cuáles son las mejores y cuáles están más ligadas a nuestro producto, que sin duda es lo que nos interesa. Empezamos con el tema de las barreras de entrada y de salida de los países, posibles países de destino de mi producto. Referentemente hablamos de lo que son las barreras arancelarias o medidas arancelarias y las medidas pararancelarias. Como bien sabemos, las medidas arancelarias son netamente el arancel y estas están permitidas por la Organización Mundial del Comercio. Estas medidas tienen el principio de la no discriminación. Recordemos que si hay un porcentaje arancelario a mi producto, pues lo tiene que tener para todos los productos sin discriminar, salvo que ese país de destino tenga un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, etcétera, con dichos países con los que yo tengo que competir. Al igual que las medidas pararancelarias. Y las medidas pararancelarias, como su nombre lo dice, son paralelos a lo que es el arancel, ¿no? Y son, ejemplo, las medidas antidumping, cuotas de importación, medidas de salvaguarda, etc. Sin embargo, eso no está permitido por la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, algunos países lo aplican para proteger sus industrias. Nosotros también aplicamos a las importaciones, por ejemplo, de textil, ciertos calzados, ciertos textiles y ciertos productos que han ido desapareciendo. Hace unos años se aplicaban a productos como los cubiertos, algunos menajes, vaso de Ternopol, ciertos productos. Entonces, conforme ha ido avanzando el tiempo, han ido desapareciendo. Nos hemos quedado, creo, con parte de algunas partes arancelarias de calzado provenientes de mercados muy específicos. Pero, por ejemplo, Brasil es uno de los países en el mundo que tiene más medidas pararancelarias aplicadas a los productos extranjeros. Obviamente, en aras de proteger su mercado. Y un mercado que tiene tantos millones de habitantes, pues su comercio interno se potencializa y se va reinventando conforme van pasando el tiempo y con respecto a las tendencias. Lo ideal, básicamente, está en que nosotros podamos llegar a un acuerdo y poder revisar si finalmente, sobrepasando esas medidas arancelarias, mi producto aún así llega a ser competitivo. Por eso que es fundamental ese trabajo de inteligencia comercial, porque vamos a ir más allá
vamos a llegar a un punto tan específico que justamente nos permite eso, nos permite tomar ciertas decisiones. Si me voy a enfrentar a un país dentro de esta terna que tiene demasiadas medidas arancelarias o sus aranceles son muy elevados y encima yo no tengo un tratado de libre comercio firmado con ellos, entonces mi producto no va a ser competitivo en ese país. Sin duda, lo que buscamos con este índice de competitividad de mercados es que yo demuestre y demostremos a las empresas o los proyectos que queremos realizar en exportación, en comercialización local, que demostremos que si mi producto va a ser competitivo o no en tal o cual mercado, porque no voy a gastar todo mi esfuerzo y todas las estrategias promocionales de ingreso al mercado a un país en el que no voy a ser competitivo, porque tenemos niveles arancelarios elevados y medidas arancelarias numerosas que van a impedir, igual, de hecho, si las cumples todas, puedes ingresar al mercado y sin duda se puede hacer un trabajo de ingreso al mercado, sacando ciertos documentos, requisitos, pagando tributos adicionales o recargos adicionales, propiamente dicho de las medidas arancelarias, pero que finalmente voy a poder entrar al mercado, voy a poder formar parte y captar ese nicho. Pero cuando lo haga, ¿mi producto seguirá siendo competitivo? Después de haber pasado todo ese camino de barreras, como indica claramente la primera, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a revisar cuáles son esos factores para que veamos si los vamos a poder superar. Y en un tema de investigación dentro de inteligencia, trasladarlo a un cuadro, a un resumen, a un entregable que está en la última lámina de esta PPT y vamos a poder realizarlo. Recordemos que Camex comparte con ustedes en redes sociales todo el material y la idea es, y creo que lo vengo diciendo de la primera conferencia que dicté en Camex, era que ojo con ese tema, que lo fundamental es que podamos, sin duda, llegar a un punto en el que nosotros tengamos el poder de decisión, pero para esto hay una secuencia temática, ustedes siguen las conferencias todos los días, estas conferencias son grabadas, son colgadas en las redes sociales, igual que el material, y la idea es que tengan una secuencia temática, pero que tengan también todas las matrices que compartimos, los ejemplos, muy bien mapeados, ¿ok? Porque eso es lo fundamental. Aquí es el tema de tener, sin duda, el control de la información. Otro de los factores muy importantes dentro del índice de competitividad es acerca de los puntos fuertes y débiles de los principales competidores. Y aquí ya hablamos de competidores internacionales. Volvamos al tema de lo que es la palta. Pongamos a competidores como México, que son uno de los principales exportadores y productores mundiales. O si hablamos de banano, por ejemplo, que tenemos a nuestros amigos de Ecuador, o Brasil, que es el principal productor y exportador mundial de café en el mundo. Pero tenemos que identificar a ellos en qué son fuertes, en qué son débiles, porque eso me va a permitir a mí dar mayor importancia a un mercado en el que sí voy a poder competir. Muy bien, Brasil será el principal productor mundial de café en el mundo, sin duda, pero ¿de qué tipo de café estamos hablando? Una cosa es que Brasil produzca café convencional y otra muy distinta, que produzca café orgánico. ¿Y ese café orgánico con qué certificaciones o con qué atributos intangibles acompaña el proceso de exportación? He ahí la importancia. Sin duda, nosotros necesitamos identificar esos puntos, sobre todo los débiles, porque nosotros podemos de ellos sacar nuestra ventaja competitiva o una oportunidad en el mercado. Vamos a revisar ahora más adelante cuáles son esas variables, ¿no? Pero la idea es dar un concepto general de lo que se nos viene, de cuál es la idea, cuál es el core de realizar un índice de competitividad. Es sin duda la importancia que tenemos nosotros para poder captar un mercado, pero debemos saber si somos competitivos o no somos competitivos en ese mercado. Si vamos a llegar cansados o vamos a llegar bien a ese mercado. Porque, sin duda, si vamos a llegar con muchas desventajas, por más inversión que podamos hacer
en el mercado extranjero, igual no seremos competitivos nunca porque el precio será demasiado elevado. Y eso, si hacemos un común denominador con el mercado nacional, se dan cuenta que también puede pasar aquí. Si nosotros hablamos de hacer un proyecto de comercialización nacional en base a importación de productos, no sé, en el sector de prendas de vestir deportivas, funcionales, que es la tendencia actual, ver si vamos a ser competitivos. Sin duda, hacemos también una evaluación, porque si tengo proveedores muy caros no voy a poder competir aquí en el mercado, ¿no? Si hablamos de las grandes tiendas por departamento que compran grandes volúmenes, sí, pero ahí comenzamos a ubicar sus puntos débiles, calidades. Jugamos un poco con el tema de producción nacional, el ADN peruano que es una de las partes promocionales que actualmente está impulsando el Ministerio de Comercio Exterior a través de PROMPERÚ. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros factores forman parte de este índice importante de competitividad? Es el poder de negociación que tengo con los proveedores. Aquí es la parte, creo que es el factor más fácil de manejar. Sin duda, tendremos ciertos mercados en el extranjero, posible mercado de exportación, que nos pidan cosas distintas para cada producto o certificaciones distintas para cada producto. El tema de los proveedores, me refiero a nuestros proveedores locales. A ver, ojo para los que hacemos intermediación comercial. Ojo para los brokers internacionales y para los traders internacionales. Un broker y un trader a nivel estándar no tiene que hacer inversión mayor en lo que es infraestructura empresarial. No tiene que salir a armar una fábrica o salir a comprar miles de hectáreas de producción de algodón orgánico para hacer y producir prenda de vestir de niños. O tiene que comprar hectáreas para producir mango, palta, camu camu, quinoa para hacer una exportación a algún país europeo. No, el broker y el trader justamente se caracterizan porque tienen menor inversión a nivel de infraestructura y que su empresa se reduce a ser una empresa netamente terciarizadora. Y eso está muy bien, y eso está muy bien sobre todo ahora, en el que están ustedes escuchándome, que tienen el tiempo en casa y comienzan a revisar mercados y comienzan a contactar clientes que interesan por nuestros productos, comienzan a utilizar las plataformas de promoción como Superfood o Superalimentos peruanos y comienzan a captar proveedores, ¿no? La Asociación de Productores de Palta del Valle de Huaral, la Asociación de Productores de Ajo, de Cebolla, del Departamento de Arequipa, la Asociación de Productores Bananeros de la provincia de Sullana, en el departamento de Piura, la Asociación de Cafetaleros Orgánicos de San Ignacio, CGCelva, el departamento de Cajamarca. Entonces comienzas a contactar tus proveedores y tener un poder de negociación con ellos te va a beneficiar porque vas a poder ser competitivo en un mercado en el exterior por dos razones. La primera, por el tema de costos, y la segunda, por producción, niveles de producción con frecuencialidad. El producto, los superalimentos, por ejemplo, para seguir en esa línea, son productos de calidad y el gobierno está justamente promocionándolos a nivel mundial. Pero si tú no tienes una homologación adecuada, un poder con tus proveedores locales, no vas a poder ni tener los productos con los estándares requeridos a nivel internacional, no vas a poder tener la frecuencialidad y los volúmenes, que es importante. La frecuencialidad es importante, porque no vas a poder cumplir. Y el estándar del producto. Y finalmente, un costo de producción, un costo de compra que te permita a ti, trader, tener un precio de venta internacional con un margen de utilidad que te permita competir a nivel internacional. Y a esto le sumamos otro tipo de estrategias que van de la mano, como las formas de pago. Estas formas de pago nos van a permitir a nosotros, tipo adelanto de pago o carta de crédito, nos va a permitir a nosotros estar con un prefinanciamiento que podamos nosotros tener con nuestros proveedores, poder pagarles a los proveedores y abastecernos, asegurarnos de la mercadería bajo un escenario de cadena productiva. Pero bueno, cadena productiva ya es
otro tema aparte. A ver, aquí también tenemos que hacer evaluación dentro de los factores a los nuevos competidores. Importante, los nuevos competidores. Están saliendo países, y estos países, empresas, es como nosotros. A nosotros nos pueden también considerar nuevos competidores. Sin duda, muchísimos países que tuvieron el manejo de producción y exportación de arándanos, por ejemplo, nos tienen que considerar a nosotros, a Perú, como nuevos y potenciales competidores. O sea, sin duda, estamos nosotros un pie adelante de muchos exportadores de años. Así igual nosotros tenemos que ver también quiénes son esos nuevos competidores. Si salgo a una exportación de café orgánico, independientemente cuál sea el valor agregado que tenga este producto, revisar, ver qué están haciendo estos nuevos competidores. Si nunca fueron productores y exportadores de café orgánico y ahora lo son. Si Colombia, Brasil eran súper conocidos y posicionados a nivel mundial en cafés convencionales, ¿qué están haciendo ahora a nivel de café orgánico? ¿Y son considerados nuevos competidores para mí? Sí, son considerados nuevos competidores para mi producto. Ahí sin duda donde tenemos que hacer también un trabajo, porque de repente vienen con nuevas certificaciones, con precios subvaluados por el gobierno, precios por debajo del nuestro, un abanico de opciones que vamos a revisar en este momento. Y finalmente, el poder con los compradores. Tengo una terna ya de países y ahí salgo a negociar con ellos. Estos países, lo que me va a indicar, lo que me van a dar a entender es qué volumen y a qué precio requieren. Así apliquemos estrategia de economía de escala, tenemos que saber si vamos a poder cumplir. Y es lo que yo me refería hace unos minutos cuando hablaba de lo que es el poder de negociación con los proveedores. Cuando salgo a negociar, cuando ya estoy en este escenario de negociación a nivel internacional, imagínate tú, broker, trader, y ya tienes una venta asegurada, si no tienes la capacidad productiva que viene acompañado de la frecuencialidad de la misma, entonces sin duda estamos desde el principio. Si no voy a tener poder para poder justamente de negociación en volúmenes, en precios, no voy a ser competitivo en ese mercado, porque de repente el mercado A solamente tiene un nivel de compra de 1.000, 2.000 toneladas, y al cual sí voy a poder, sin duda, abastecerlo. Pero distintamente son otros mercados en que me piden cientos de toneladas, el cual no voy a poder abastecer. Entonces no voy a poder ser competitivo para ese mercado. Por ahí más o menos va el tema de todos los factores dentro del índice de competitividad que vamos a desarrollar el día de hoy. Es fundamental, ¿ok? Recordemos que es fundamental. A ver, vamos a ver el tema de las barreras de entrada, que es muy importante. Sin duda, el tema de las barreras de entrada nos va a permitir a nosotros revisar qué tan complicado puede ser entrar, que nuestro producto entre a tal o cual mercado. Pero también lleguemos a nivel de segmentación, ¿ok? Recordemos que vamos a llegar a nivel de segmentación, a nivel de nicho de mercado, que es lo que más nos interesa a nosotros. Como primer variable a analizar son las barreras legales, económicas, la economía de escala, la diferenciación del producto. La parte legal es muy importante. Tenemos que revisar también dentro de las barreras de entrada que mi producto puede sufrir en tal o cual mercado, requerimientos de capital, costo de transformación, acceso a los canales de distribución, desventajas en los costos independientes de escala, precios de entrada y grado de integración vertical. Fundamental. Toda la parte legal que está netamente ligada a lo que son los costos de importación para ellos. Finalmente, lo que nosotros vamos a acceder es a que ellos nos lleguen a comprar. Pero si nuestro producto no es un producto con costos o precios de venta
competitivos, sin duda, en la barrera de entrada es en la que nos vamos a quedar, es en la que nos vamos a centrar. Aquí están las medidas arancelarias y las medidas para arancelarias. ¿Y hemos trabajado eso? Sí, lo hemos trabajado en las páginas de Market Access Map, como si bien lo recuerdan. Market Access Map nos permite conocer cuáles son los niveles arancelarios de tal o cual producto, tanto para las naciones menos favorecidas como para los países con los que nosotros tengamos un tratado de libre comercio. Y esto es fundamental, porque la idea es que nosotros impulsemos el comercio exterior de nuestros productos hacia mercados, a diversificar mercados, ¿no? Y dejar Estados Unidos y la Unión Europea como siempre los principales mercados y trabajemos en lo que es mercado Sudamérica, Asia, hablamos más del tema de Asia, Indonesia, Turquía, Bangladesh, ese tipo de mercados que también son fundamentales, que tenemos que, sin duda, analizarlos. Con respecto al tema de la barrera de salida, porque también hablamos de qué complicado es empezar con una inversión importante, también es importante revisar cuál es la mejor manera de poder salir de ese mercado, de darse el momento. Y esto es cuando estamos en un escenario de joint ventures, cuando estamos en un escenario de una alianza estratégica con un inversor extranjero, que también se ha dado este tipo de escenarios en comercio exterior, sobre todo en producciones agrícolas en muchas provincias del país en las que los inversores extranjeros están ingresando a exportar directamente a sus países. Están haciendo una cadena productiva a nivel global, garantizándose el abastecimiento. Sin duda, para eso entonces tenemos que revisar de la terna de países qué tan complicado es salir, que nuestro producto, que nuestro proyecto, que nuestra alianza estratégica salga de ese mercado por A o B motivo. Y para eso tenemos el tema de las siguientes variables a analizar. Tenemos los activos especializados, tenemos los costos fijos de entrada, la interrelación estratégica y entre negocios y diferentes áreas, barreras emocionales, sin duda, porque estamos hablando de inversiones en el extranjero, estamos hablando de hacer empresa, contratar gente local, algunas restricciones sociopolíticas y restricciones de exportación. Cuando tú desactivas una empresa a nivel internacional, tendríamos que revisar si el gobierno de tal o cual país nos permite hacer una exportación, ya hablamos del mercado de destino hacia nosotros, de todos los activos que inicialmente fueron y formaron parte de una inversión. Y ahora es que justamente necesitamos que vuelva. Por eso es que tenemos que conocer un poco la parte legal también, no solo de las barreras de entrada, sino también de la de salida. Y eso es importante analizar. A ver, veamos. Justamente lo que estaba mencionando, acerca del análisis tanto de la barrera de entrada como las de salida. Aquí claramente nos indica lo siguiente. Establecer explícitamente la rentabilidad esperada y el nivel de riesgo del mercado de destino. De los 3 posibles mercados de destino. Recordemos que estamos hablando ya de una terna. ¿Okay? Estamos hablando de una terna. En lo que respecta a la barrera de entrada, estas pueden ser bajas, altas, igual que las de salida. Muy bien, si nos encontramos en lo que es una barrera de entrada, este cuadro de análisis es muy importante. Si nos encontramos en lo que es una barrera de entrada baja, con una barrera de salida baja, hablamos de una baja rentabilidad con poco riesgo. Es así. Si hablamos acerca de una barrera de entrada alta, o sea, con medidas para arancelarias, aranceles elevados, una barrera de entrada alta, pero una barrera de salida baja, hablamos de una alta rentabilidad con poco riesgo. ¿Por qué? Porque has hecho un comercio en el extranjero sin ningún problema, por más que hayas pagado impuestos arancelarios elevados, pero la salida es lo que tienes el menor problema, entonces no tienes mucho riesgo al desconectarte de dicho mercado. Cuando hablamos de justamente barreras de entrada bajas,
pero hablamos de barreras de salida altas, hablamos de ingresos bajos y riesgosos. Y finalmente, cuando hablamos de tanto barreras de entrada bajas y de salida altas, hablamos de ingresos altos, pero también hablamos de muchísimo riesgo. Cuando vamos por la parte de lo que es puntos fuertes y débiles de los principales competidores, aquí hablamos, imaginémonos, ¿no? Enfoquémonos en el ejemplo que teníamos acerca de el café. Muy bien. El café orgánico, el café convencional. Imaginemos que estamos hablando acerca del café orgánico, que es sin duda lo fuerte en Perú, ¿no? Nosotros no somos exportadores mundiales de café convencional, sino de café orgánico. O pongámonos, pues, no sé, en el arándano, competimos mucho con Chile, el mango con México, la quinoa con Bolivia. Entonces, ellos van a querer ingresar a mercados, igual que el nuestro, tienen destinos de mercados similares al nuestro. Sin duda, nosotros tenemos que revisar cuáles son los puntos fuertes de estos mercados y cuáles son los puntos débiles en cada una de las siguientes variables. ¿Cuál es la estrategia de marketing? ¿En dónde están segmentados? ¿Dónde está el segmento de la quinoa de Bolivia, por ejemplo? ¿Dónde está el posicionamiento del arándano chileno? O el posicionamiento del mango mexicano, que tienen posicionamiento. Entonces, revisar esas variables para poder nosotros tomar tal y cual decisión con respecto a cómo podemos atacar o podemos hacer un contraataque con otras promociones y chequear si nosotros podemos entrar a competir claramente con nuestros, bueno, para la redundancia, competidores fuertes en esos mercados. Porque al ser una terna, podremos competir de repente en ciertos mercados. De los tres, podemos competir en uno, pero nosotros dos es imposible por el nivel justamente de segmentación y el nivel de posicionamiento que pueden tener, por la cuota de mercado que pueden tener. Entonces, si nosotros identificamos y le damos valor a estas variables, si le damos un valor numérico, cuantitativo o cualitativo a estas variables, nos va a permitir a nosotros tener mapeado el comportamiento de mis competidores y yo poder recién a ese nivel identificar en qué son fuertes, pero también en qué son débiles, porque claramente estos factores lo indican. Si tienen cuotas de mercado, cuáles son las ventajas competitivas, la tecnología que ellos presentan, el grado de internacionalización, recursos humanos, recursos financieros. Si de repente ellos ya tienen un joint venture, si ya tienen una alianza estratégica, si ya tienen ganadas ciertas convocatorias, contratos, si tienen contratos de abastecimientos a largo o a mediano plazo, también identificarlos, porque sin duda es lo que nos va a permitir justamente a todos nosotros conocer claramente cuál es el escenario al que yo tengo que ingresar, pero al que tengo que competir. Saber en cuál es mi posición. Si yo quiero entrar sobre todo a un mercado nuevo, que es sin duda lo que siempre se busca en inteligencia comercial, no saturarnos del mismo mercado, sino llegar a conocer, poder ingresar a nuevos mercados, a nuevos segmentos. Es como se trabaja también aquí a nivel local, ¿no? De repente los principales departamentos del Perú con mayor población, digamos Lima, Arequipa, nos concentramos en esos mercados locales y descuidamos nichos de mercados muy específicos que están viniendo de un desarrollo y con ingresos económicos que van aumentando en los últimos años, pero estamos descuidándolos justamente por centrarnos en mercados que ya están saturados. Eso es lo que también busca el comercio exterior peruano, ¿no? Llegar a un punto en el que nuestro mercado de destino sean mercados que no sean comúnmente exportados por nosotros, porque ya se saturaron ciertos mercados, ¿no? Es como decir,
tratar de exportarle a China o Estados Unidos, Suiza, que son nuestros 3 principales mercados o destinos de exportación, cuando podemos diversificar, afianzar nuestro mercado de Sudamérica, por la cercanía, y ahí tenemos ya una ventaja competitiva, o irnos a mercados que no están tan desarrollados y los que tenemos todavía opción a poder entrar con productos diferenciados. Por eso siempre hablamos de segmentaciones específicas. Aquí no estamos haciendo un trabajo de demanda potencial, no, inteligencia comercial no es para eso. Inteligencia comercial es para llegar a un segmento y a un nicho específico, una demanda insatisfecha, que la hemos calculado, ya se explicó cómo se calcula, y vamos a seguir trabajando en cómo vamos a evaluar a esos mercados. Tenemos un ganador de mercado, sí, a nivel demanda potencial. Después pasamos al segundo nivel, que es nicho de mercado. Bien. Otro aspecto dentro del índice de competitividad es el tema referente al poder de los compradores. ¿Qué tanto poder pueden tener esos 3 mercados? El mercado A, mercado B y mercado C. ¿En cuál de los 3, bajo este sector, este factor de poder de los compradores, yo puedo ser más competitivo? Bien, ¿cuáles son estas variables o estos criterios que van a indicar si yo soy más competitivo en este aspecto, en el aspecto de poder con los compradores? Número 1, concentración de compradores. Algunos países tienen justamente estos monopolios en el mercado de destino. Posibilidad de negociación, participación en ferias, emisiones, si son accesibles o no. Sensibilidad al comprador, del comprador al precio. Bueno, es cuando hablamos del tema de commodities, ¿verdad? Ventaja diferenciada del producto. Todo lo que son atributos tangibles, también intangibles. Número de competidores importadores. ¿Cuántos competidores tengo yo en el país A? ¿Cuántos en el país B? ¿Y cuántos en el país C? Definitivamente, en esta variable, dentro de ese aspecto de poder con los compradores, yo sería más competitivo, obviamente, en el país en el que tengo menos competidores. Cuotas del mercado y volúmenes de compra. El volumen de compra es fundamental en este aspecto a ser evaluado. ¿Cuál es el volumen de compra requerido? Y esto no solamente va por el tema de la demanda potencial, sino ahí sí hacemos trabajo de demanda insatisfecha. ¿Cuánto volumen y frecuencialidad requiere ese país? ¿Hablamos de cuánto? 20, 100 toneladas semanales, quincenales, mensuales. Esa información me va a permitir a mí saber si soy competitivo o no lo soy. Si voy a poder abastecerlo o no lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer. Para las MIPES y pequeñas empresas exportadoras, están tomando protagonismo ahora a nivel de lo que respecta a exportaciones a través del exporta fácil, de este régimen aduanero. Es fundamental que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros tenemos que tener un posicionamiento de producto que no tenemos mucho volumen, tenemos que dirigirnos a un segmento tan específico en el que nosotros sí podamos abastecerlo. Si estemos en una MIPE, una pyme que está haciendo producciones de cerámica utilitaria o cerámica decorativa, pero recién está empezando, no tiene volúmenes de exportaciones fuertes, o personas, núcleos familiares que desarrollan productos o accesorios textiles, digamos chullos, bufandas, guantes, pero con un nivel de producción, un volumen de producción limitado, no podemos entrar a competir a nivel de demanda potencial. Ahí es donde tenemos que hacer un trabajo de inteligencia comercial tan específico que cuando revisemos el tema de poder de los compradores con respecto a nuestro producto, sí tengamos la posibilidad de abastecerlo y siempre teniendo como plan B la asociatividad dentro de nuestro país a nivel de producción, la terciarización.
Todos esos factores, si se dan cuenta, son los que suman y juntan a nuestro mercado de exportación y nos permite estar un pie por encima de ellos y nos permite también tener y captar ese nicho, ese segmento de mercado específico al que queremos dirigirnos. ¿Bien? Y obviamente a la par tenemos distintas tareas, tenemos distintas actividades paralelas como certificaciones o ajustes en la logística de exportación, escenario de cadenas productivas, etcétera. Es importante que lo definamos ya. Los posibles nuevos competidores. Ese es otro aspecto dentro del índice de competitividad. Posibles nuevos competidores. Aquí el tema del café orgánico encaja muy bien, ¿no? Porque los exportadores mundiales, productores mundiales, Colombia, Brasil, Taiwán, de café convencional, ahora están mirando su producción a este segmento orgánico. Va de la mano con lo que es la tendencia del consumo orgánico, sin embargo, ellos están mirando a estos ciertos productos. Lo que deja de ser un competidor a ser un nuevo competidor porque recién están volviendo, porque recién están tomando el liderazgo de ese tipo de productos. ¿Okay? Ojo con eso, por favor, que es fundamental que lo tengamos sumamente claro. ¿Cuáles son estas variables, cuáles son estos criterios que acompañan el aspecto de posibles nuevos competidores? ¿Cómo puedo yo evaluar, cómo sé si yo voy a ser competitivo en tal o cual país con respecto a este aspecto? Primero tenemos el tema de política de expansión de los principales competidores. Muy bien. Brasil ahora puede ser mi competidor de café orgánico. De repente, Costa Rica, países de Centroamérica. ¿Cuál es su política de expansión de los principales competidores? ¿Cuáles son los posibles nuevos competidores nacionales que yo tenga en el mercado de destino? Yo les hablaba en conferencias anteriores el tema y el caso del aceite de oliva en Portugal, que Portugal es uno de los principales exportadores mundiales de aceite de oliva, pero sin embargo también es uno de los principales importadores mundiales de aceite de oliva. Y es porque internamente ellos están generando producción local, lo que nos pide en este momento saber y conocer que tenemos competidores del mismo producto en el mercado de destino. ¿Cuáles son estas nuevas tecnologías, las posibles ventajas competitivas, la economía de escala, la curva de aprendizaje o la experiencia y finalmente el valor de la marca? Sin duda, en esta etapa de pandemia, lo que se está buscando es impulsar marca local. Yo no voy a ir a competir con mi aceite de oliva a un país que tiene poca producción de dicho producto, pero sin embargo está siendo abanderado por este formato de promoción de consume lo de tu propio país. No solamente está en el extranjero. Nosotros, si nos damos cuenta, estamos viviendo en esto actualmente. Entonces, ir con el tema de valor de marca país es importante, es fundamental, es sin duda lo que nos permite a nosotros conocer un poco acerca de la idiosincrasia del país. Porque vamos a aprender también. Sin duda no podemos ser muy competitivos en dicho país, pero vamos a tener que aprender cómo ir adaptando a través de los insights, y esto es un tema de marketing, chamba para el plan de marketing, cómo podemos ir adaptando a sus propios usos y costumbres y generar valor de marca siendo un producto extranjero en un mercado de destino. Habría que ver, obviamente, en este aspecto, con respecto a nuevos competidores, en esta variable, lo que respecta a valor marca, nosotros seremos competitivos en aquel país de esta terna, el cual no produzca nuestro producto. Y si nosotros tenemos un tratado de libre comercio, de repente un acuerdo comercial complementario, digamos, tipo una alianza estratégica, o pertenecemos a un mismo foro mundial como el APEC, etcétera, podemos hacer que tengamos nosotros, o una u otra manera, ese valor
de marca a nivel global, a nivel de empresa, a favor nuestro. Eso es, sin duda, lo que nosotros necesitamos identificar. A ver, con respecto a este último aspecto, que es lo que mencionaba yo con el tema de la negociación de mis proveedores. En conferencias anteriores hemos hablado también acerca del tema de homologación de proveedores y la importancia del mismo. Ahora vamos a saber qué tan importante fue ese trabajo, tener una homologación de proveedores de materia prima, proveedores de empresas que me hacen la maquila, proveedores de envase y embalajes. Independientemente de cuál es el mercado de destino, si yo no tengo un poder de negociación con mis proveedores locales, no voy a poder salir a satisfacer y abastecer mercados extranjeros, que sin duda, finalmente, a nosotros nos va a jugar mal en la parte de el tema de poder de negociación con los compradores. Enlacemos esos dos aspectos, muy bien. Poder de negociación de los compradores con el poder de negociación de los proveedores. Acá hablamos acerca de variables como concentración de proveedores, que se puede dar en el Perú. Sí, yo tengo proveedores locales que me abastecen de quinoa, pero en algunos casos se pueden concentrar, lo que me va a generar especulaciones de precios. Posibilidades de negociación, aquí hablamos mucho de lo que es el escenario de las cadenas productivas. Importante que nosotros desarrollemos esa metodología que no es muy conocida a nivel de exportaciones, no es muy popularizada, pero sí es muy usada. Ya tenemos años realizando lo que es cadenas productivas, porque es la única forma que tenemos para controlar el abastecimiento y garantizar que nuestro producto no solamente sea adecuado, sino que cumpla con los volúmenes, pero también con los estándares requeridos. Hablamos de sensibilidad al precio, ventajas diferenciales de insumos, si hablamos de productos orgánicos, por ejemplo, niveles de cobertura de mercado, cuánto está consumiendo a nivel Perú para poder salir a dar la cara a nivel internacional, volúmenes de venta, si me vas a abastecer el 100%, si vamos a llegar a tal o cual punto, es sin duda fundamental que se revisen todo este tipo de variables, que te sientes a negociar con tus proveedores para que tú puedas revisar justamente cada uno de estos puntos. Ahora, el nivel de proveedores y esto me dirijo a los que hacemos intermediación comercial, brokers o traders, eso está trabajándose a nivel web, a nivel online. Esto es Zoom, Microsoft Office. Las reuniones se están dando en plataformas. No hay que trasladarnos de un lugar a otro. Recordemos que una de las ventajas de ser broker internacional es terciarizar todo y quedarte en tu casa para poder desarrollar actividades comerciales. Sin duda va a haber un momento de intercambio de muestras, aprobaciones, calidades, es fundamental. Pero a nivel de búsqueda de proveedores, mercados, en un primer filtro, todo se trabaja a nivel de casa. Y eso es importante porque nos permite a nosotros incrementar la información de ciertos mercados. Hay unas conclusiones generales que quiero presentar antes de ir a la parte del entregable de esta conferencia y revisar un poco sus comentarios. Por aquí me comentaban, estaba leyendo una pregunta que me hacían por aquí acerca de cuál es más importante, el índice de atracción o el índice de competitividad, y cuál es la diferencia. Bien, nosotros el día de ayer vimos el índice de atracción de mercados. Hoy hemos visto el índice de competitividad de mercado. A la pregunta, quiero que ustedes cambien la pregunta para que conozcan la respuesta de esta manera. Tengo una terna de países. Cuando aplico mis variables de atracción de mercado, yo quiero saber que mi producto, ¿en cuál de estos mercados es más atractivo? A mi terna de países aplico mis distintas variables del índice de competitividad, el resultado me permite saber de cuál de esos tres países mi producto es más competitivo. Es más atractivo y más competitivo. Son dos cosas totalmente distintas. Podrá ser atractivo porque el Perú tiene posicionamiento en calidades de productos alimenticios, de los superfood, del algodón peruano. Podrá ser muy atractivo
porque tienes distintas variables que te permitan acceder a esos mercados. Pero que sea atractivo no quiere decir que sea competitivo. Vas a poder competir. De eso se trata estos índices. Por ejemplo, el índice de atracción de mercado nos muestra qué país nos ofrece mejores oportunidades para ingresar. El índice de competitividad de mercado nos muestra en qué países somos más competitivos, que es lo que venía mencionando. Tenemos páginas internacionales, la búsqueda, ya saben que la información es a 6 dígitos. Cuando hablamos de Trademap, Market Access Map, FAO, etcétera, 6 dígitos a nivel internacional. Y las páginas nacionales, obviamente, ya lo hemos mencionado. Esto es a nivel de conclusión. 10 dígitos para partida arancelaria. Lo principal aquí es que nos concentremos en que el trabajo para adelante va a ser básicamente lo que es selección final de mercado en un primer momento como demanda potencial y virar a lo que es una segmentación de mercado fijamente con características propias. El cuadro que ven a continuación, ustedes, tanto como el índice de atracción que vimos el día de ayer, es un cuadro que tiene competidores, nuevos competidores, proveedores, poder de negociación con los compradores, pero cada uno tiene un porcentaje, si se dan cuenta. Este porcentaje de peso ya es que cada uno lo defina qué tan o cuál importante es. Sin duda, para todos los productos, y creo que puedo hablar de manera estandarizada, las barreras de entrada tienen que tener un poder muy importante, un peso muy importante. La puntuación va de 100 a menos 100, tenemos una terna de países, como se dan cuenta, Estados Unidos, Canadá y Japón, es un ejemplo, y ustedes tienen que aplicar de 3 a 5 variables por cada uno de esos aspectos mencionados, con sus porcentajes, y poder, sin duda, tener en ese índice un país ganador. Posterior a eso debemos hacer justamente el match, ¿no? Entre quién ganó en el índice de atracción, quién ganó en el índice de competitividad, y poder elegir el mercado más adecuado, que eso es lo que hacemos el día de hoy. Muy bien, ya a partir de mañana vamos a comenzar a trabajar más acerca de nichos y llegar a una demanda insatisfecha. Hoy acabamos con lo que es demanda potencial. Ya sabemos que tenemos que evaluar a nivel de investigación de mercado, pero a partir de mañana ya vamos a explayar y a ser mucho más específico, porque hablaremos de nichos y de demandas insatisfechas. Muy bien, muchísimas gracias a todos por su atención el día de hoy. Siempre sus comentarios y sus preguntas aportan muchísimo. Recordemos que tenemos que tener y seguir esta secuencia temática dentro del curso de Inteligencia Comercial. Tanto la información como los videos están compartidos por Camex. A ver. En redes sociales, ustedes lo saben perfectamente bien. Así que les permite a ustedes tener control de justamente toda esa información dentro del curso. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia.